aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso. Bendiciones, amigos, amigas, hermanos, pastores, ministros a nivel mundial. Le damos gracias al Señor de nuevo acá en nuestro canal, llevando el mensaje de lo que el Señor nos ha dado en cada día. Les bendigo a todos. Les recuerdo para que compartan este mensaje, le den el like, dejen su mensaje, su comentario en el nombre de Jesucristo. Estamos para servirle. Ese es el propósito del Señor por cada uno de nosotros que estamos en una asignación acá en la tierra. Les bendigo. Bueno, en este día vamos a leer, vamos a buscar en el libro de los Hebreos. Usted que va siguiendo, vamos a hablar un poco seguimos con la guerra espiritual, con la identidad, la mentalidad del reino, el poder de la palabra. Venimos haciendo, ¿verdad?, una secuencia de lo que es realmente la liberación, la autoliberación, las transformaciones de nuestras vidas. Y es importante llevar ese mensaje para que las personas sean transformadas. Entonces vamos a difundir. Vamos a buscar en el libro de Hebreo para leer algo acá de las Escrituras, de lo que el Señor ha dado. Hebreos 12, a partir del 3, usted en su casa puede leerlo completo para que usted vaya entendiendo de lo que el Espíritu Santo está hablando a cada una de las personas. Y usted va a tomar ahí el extracto, el Señor va a hablar su vida, y eso es importante. Y dice acá la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en las Escrituras: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soporten ustedes el castigo y así Dios los tratará como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige, ustedes, ¿cómo corrigen a todos sus hijos? Es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Hasta acá. Fíjense algo que el Señor mostraba allí y quiero que pongan atención. Antes del castigo o la corrección, el Señor nos aconseja. Cuando vamos al libro de los Proverbios, habla allí el Señor, donde dice que meditemos en la palabra. Ya vamos a leer allá. Y fíjense algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo que acá dice en el 3. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús. Mira el ejemplo que Jesús dejó. Cuando nosotros leemos las Escrituras y hay una revelación, sabemos y estamos claros, todos lo sabemos, que Cristo murió por nosotros, por los pecados, por todo lo que nosotros hicimos, hemos hecho y aún en el futuro. Y dice aquí las Escrituras que no te desanimes, que tú no vas a llegar a la muerte. Fíjense todo lo que Jesús vivió en cuanto a la contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. No te desanimes. Qué importante es la autoliberación. Y dice acá que antes de que el Señor te corrijas, Él te aconseja. Cuando el Señor nos aconseja a la luz de la palabra, nosotros debemos corregirnos. Si usted no se corrige y yo no me corrijo, Él nos va a corregir. Y si no nos dejamos corregir, entonces viene el castigo.
dice que viene el castigo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a Cristo, ya nosotros somos hijos. Y es que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. El Señor, a través del proceso, cuando nosotros lo recibimos, nosotros venimos, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Con una alma viciada. Somos cuerpo, alma, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y emociones. Está allí el asiento de las emociones. Y venimos con una mentalidad corrupta, un corazón donde hay maldad, donde hay iniquidades, donde aquel corazón que está viciado, engañado, donde nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Hacemos la corriente de este mundo, hacemos lo malo y el Señor nos va corrigiendo. El Señor habla tu vida. Primero el Señor, antes de corregir, quiere que nosotros tomemos decisiones, nos podamos corregir. Y no te desanimes cuando cuando yo hablaba en la vasija de barro, para el Señor depositar la asignación que tiene para ti, el Señor tiene que comenzar a formarte. Y cuando uno no se corrige, el Señor nos debe formar. Y comienza a formarnos, a quitarnos eso que nosotros tenemos. Y si tiene que quebrarnos, lo va a hacer. Pero muchas veces uno no quiere dejarse corregir ni por el Señor, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos acomodar la palabra a nuestra manera, no justificamos. Y dice en el libro de los Romanos 5, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El único que nos justifica y nos justificó se llama nuestro libertador Jesucristo. Y nosotros debemos, cuando el Señor trae revelación a tu vida, como dice en 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y dice, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Muchos queremos servirle al Señor, pero no queremos corregirnos. Y el Señor tiene una asignación a nuestra vida, nos corrige. Y si nosotros no nos dejamos corregir por Dios y andamos en nuestros propios caminos, y es lo que nosotros queremos, porque el alma, eso es lo que quiere, hacer su voluntad, no la quebrantamos, no hacemos morir lo terrenal en nosotros, entonces el Señor tiene que corregirnos. Y Él dice, ahí en las Escrituras, en el libro de Hebreos, que nosotros somos hijos. Si usted es un hijo de Dios, usted debe ser corregido. Y si usted no acepta la corrección, lamentablemente viene el castigo. Vamos a buscar acá, en el libro de Proverbios. Mire lo que dice en Proverbios 1:8, y dice, hijo mío, atiende a la instrucción de tu padre. Atiende a la instrucción de tu padre. Y te dice, hijo mío. Ve qué hermoso, tú eres hijo. Y una de las cosas que el Señor nos corrige, lo que estamos haciendo, porque no le hace daño al Padre, nos hace daño a nosotros mismos. Y es necesario corregir, porque cuando llegamos a los pies del Maestro, es tanto su amor, pero venimos con esa vasija viene sucia, empañada, contaminada. Pero ahí está el Maestro, nos está recibiendo. Llegamos enfermos espirituales, enfermos en el cuerpo, cosas que hemos practicado. Es necesario la autoliberación. Con tu fuerza no lo vas a lograr, sino con una decisión. Y es donde nosotros nos vamos a correr. Lo importante es identificar qué está operando en nosotros para comenzar la autoliberación. Pero a veces la soberbia y el orgullo no nos deja. Y ahí tiene que haber un rompimiento. Ese rompimiento entre el alma y el espíritu tiene que romper. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea que gobierne nuestras vidas.
Entonces tenemos que menguar esta carne para que Cristo crezca en nosotros. Y es importante que Cristo vaya obrando en nuestras vidas y se entrone en nuestras vidas para no ser castigado. Dios nos perdonó, sí, ciertamente cuando dio a su Hijo, a su único Hijo, por ese amor tan grande. Ese es el verdadero amor. Él dio su vida por nosotros, por los pecados. Él murió por las ramas, no por la raíz. Pero Él nos da la oportunidad, en ese amor nos da la oportunidad de renunciar, de romper, de liberarnos, de recibir lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él llevó en su cuerpo las enfermedades, llevó en su cuerpo la maldición. O sea, mire la oportunidad, ese amor tan grande de recibir los beneficios que Jesús hizo por nosotros. Su único Hijo, el unigénito, el Padre. Y por eso me llamaba la atención. Hijo mío, atiende a las instrucciones de tu Padre. O sea, que Él nos aconseja. Nos aconseja. ¿Cuántos consejos vemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que daba Jesús a sus discípulos y al pueblo? Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Una de las cosas que dice Jesús en Juan 14, que habla allí, en Juan 14, 31, que dice que Satanás dice que no tiene parte en mí y él no tiene parte en él. Y nosotros tenemos que renunciar, que Satanás, quitarle derecho legal a Satanás en nuestras vidas. Que esas actitudes que nosotros tenemos que aprender a renunciar. Por eso es que debe haber una palabra revelada en cuanto a lo que es la liberación y la autoliberación. Cuando usted decide no ser la misma persona, sino decirle al Señor: yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero. Ahí es donde está Jesús. Es donde el Padre te dice: mira, te di a mi hijo. Mi hijo murió por eso. Tienes que corregir. O sea, te aconseja primero. Entonces no te desanimes. Tienes oportunidad de arrepentirte. Dice en el mismo libro hebreo que nosotros no debemos pecar con los ojos abiertos. Y mucho menos podemos pisar la sangre del Cordero de Dios, por cual fuiste redimido. Fuimos redimidos. O sea, Dios es un Dios de amor, de oportunidades. Pero Él te habla que hay que castigar, porque tú eres hijo de Él. Y lo que el Señor le importa de nosotros es la salvación y la vida eterna. Él nos da oportunidad a todos. Muchas veces nos prepara para podernos ¿qué? Llevar. Porque la gente no se quiere corregir. Por eso que usted ve gente con asignaciones y no están cumpliendo por el cual el Señor los ha llamado. ¿Por qué? Porque no quieren corregirse. Y aun cuando el papá lo está corrigiendo, dicen que es la voluntad del Padre, que están pasando un proceso. Debemos identificar. Y entran en desánimo, no van más a la iglesia, no se congregan. Y hay mandatos, hay promesas, porque no quieren corregirse. Cuando Dios te lleva a un lugar que sea el Espíritu Santo que te guía, tienes que tomar las enseñanzas de lo que el Padre te quiere hablar. Siempre le digo al pueblo que cuando una persona llega al ministerio, el Señor lo llevó, esté en otro lugar, es porque llegó con un propósito para sanar esa tierra. Hay que sanar esas áreas de nuestras vidas. Y de eso se trata nuestro ministerio de liberación, a la autoliberación. Que las personas aprendan a autoliberarse, tomando decisión. Cuando usted toma la decisión y dice: no quiero más, pastora, ser así. Dios, papá, tú me amas, yo no quiero seguir haciendo esto.
La mano de papá está ahí. Y lo dicen en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Dice, se inclinó a mí. O sea, el Señor se inclinó para sacarte ¿de dónde? Del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Y dice que puso tus pies sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Es que lo dice ahí en el libro de los Hebreos. Y aquí dice el Señor, aquí mismo dice el 10. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. ¿Ves? O sea, que va a venir un engañador. Mire, otro espíritu allí, el engañador. Por eso que cuando voy a la guerra espiritual, tenemos que ir con conocimiento. Cuántas cosas que el enemigo trabaja, el engaño, el autoengaño, el desánimo, hasta estoy hablando en hebreo. Para eso es la corrección. Debemos corregirnos en esas actitudes que habla el libro de Gálatas. Dios no vino a destruirte, Dios no vino a matarte, te da oportunidad y dice que prediquemos el evangelio a toda criatura. Por eso es que es importante que usted comparta el mensaje para que las personas aprendan a autoliberarse, porque hay personas con 20 años, 15 años en los ministerios, en las iglesias, y todavía no saben lo que son llamados. Todavía vienen con el mismo problema con que llegaron a la iglesia y primeramente a Cristo. Y entonces sienten desánimo, sienten tristeza, o sea, hablan cosas como que si Cristo no está vivo. Y Él está vivo, pero tú decides romper en tu línea sanguínea. Aún una de las cosas que he enseñado en nuestro ministerio, que las cosas Satanás las escribe, él tiene su secretario, donde escribe. Y tú llegaste a Cristo, usted llegó a Cristo, el joven llegó a Cristo, recibieron a Cristo, le sirven a Cristo, pero hay un derecho legal. ¿Ve? Dígale, hoy le quito derecho legal a Satanás y todos sus demonios, a las tinieblas. Le quito derecho legal a algún demonio que esté obrando en mi vida, aún desde mis ancestros. Quitarle derecho legal en tu vida, porque enseguida Satanás va a venir a reclamar. Porque está escrito. Ejemplo, muchas veces hemos dicho palabras que no atamos con los dichos de nuestras bocas. Cuando hemos practicado, ¿verdad?, con las tinieblas, la brujería. Cuando venimos, ¿verdad?, de hacer pactos. Cuando hicieron pactos con nosotros. La línea sanguínea que viene contaminada. De todo eso tenemos que liberarnos. Llegamos a Cristo, Él nos perdonó, ya nos perdonó, pero venimos con rencor, resentimiento, falta de perdón, dolor, maltrato físico-mental. Venimos con un dolor por lo que te hizo tu esposo, tu suegra, tu suegro, tu hermano, tu mamá, tu tío. Vienes de eso. Y sí, Dios te perdonó, pero quedó ahí. ¿Ves? Quedó en la mente. Ahí lo que llaman la silla turca, ahí en los recuerdos. Y hay que arrancar de nuestra mente los recuerdos dolorosos. ¿Ve lo que es la autoliberación? O sea, que el Señor traiga memoria para arrancarlo. No para recordarlo, ay, me pasó, y te quejas y te lamentas. No, tú eres nueva criatura y es donde entra la autoliberación. Sí, Cristo murió por eso. Pero usted tiene que decidir que ese dolor salga. Muchas veces me ha tocado ministrar gente con muchos años en el Señor y cuando me toca ministrarle, wow, está saliendo de donde la persona quedó estacionada de 5 años, 10 años, 15 años, sacarla de allí, de ese hoyo, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, esa área de su vida que estaba enferma, que hay que sanar, esa tierra, esa área de nuestras vidas que están muchas veces fragmentadas, traumadas, dolidas. Ya eres salvo, pero tú debes aprender, vivir feliz en la tierra y caminar con libertad, porque si no venimos arrastrando cosas, empatando un hilo con el otro, como pasa en las parejas. Si rompiste con aquel matrimonio porque venías, algo sencillo, del celo,
Si no eres sanado y no renuncias a eso, y no rompes, y no decides salir de ahí, aquí también se te cumple. O sea, es reconocer que está operando. No importa lo que sea, lo que hay es que sacar, corregir. Escucha los consejos del Padre. Siempre le digo a las mujeres que estén pendientes qué consejo te pueda dar la amiga en cuanto a la situación. No vayas a una persona que no sea espiritual a que te dé un consejo si tienes un problema en el matrimonio o tienes un problema con los hijos. ¿Qué te puede decir una amiga que no tenga a Dios en su corazón? Déjalo, bótalo y búscate otro. Entonces no hay una restauración y puede botarlo y busca otro, porque no se va a quedar sola. Se repite la maldición, pero crees en Cristo, pero no le crees a Dios. Entonces, ¿dónde está ese Dios que vino a liberarte y sanarte? No tienes identidad, no lo conoces, no conoces la autoliberación. La autoliberación es para todos. Estés en la iglesia que estés, hay que romper, porque hablamos mal. Decimos cosas que no hemos atado con los dichos de nuestra boca. Y dice aquí, por capricho tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados. ¿Se dan cuenta? A los hombres honrados. Fíjense aquí que dice esta palabra que me llamó la atención. Muchas veces el hombre o la mujer tiene la sabiduría humana y esa es la lógica humana. Y dice las Escrituras en el libro de Santiago que la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Y dice aquí, en el mismo 1:7 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Se da cuenta? Usted debe desatarse de ser una persona necia, porque usted debe escuchar la instrucción de su padre. Si usted dice que su padre es Yahvé y que su hermano es Yeshua, entonces ¿cómo es que usted no le hace caso a su padre? Si yo recibí a mi libertador Jesucristo en mi corazón, en mi vida, y le digo que gobierne mi vida, soy hija, tengo un padre. Y dijo que yo era la primera institución de la tierra. Y dice que me dio un beneficio. Él me va a tratar como hija. No soy bastarda, no soy legítima, soy una hija de Dios. Porque por mi propia voluntad yo lo recibí, lo reconozco. Él va a gobernar en mi vida, me tiene que corregir. Primeramente me va a aconsejar, me da consejo. Cuando hago mi devocional y busco las Escrituras, le doy el primer lugar al Señor, lo reconozco desde que me levanto en todos mis caminos. Entonces yo le estoy entregando toda mi vida, todo mi gobierno, ese gobierno que antes, en la corriente del mundo donde yo andaba, el Señor comienza a corregirme. No es por aquí, así no se hace. Él me va a aconsejar. Y si yo no corrijo, me va a corregir Él. Porque soy su hija. Soy su hija. Usted es un hijo de Dios y no se deja corregir. Usted no puede acomodar la palabra a su conveniencia. Libérese. Tienes oportunidad de la autoliberación, de reconocer. Métete en la presencia del Padre y dile a papá: usted es mi alfarero, yo soy barro en sus manos. Moldéame a tu voluntad, que yo mengüe para que usted crezca en mí. Como la canción de nuestro hermano Jaime Morriel. Entonces usted debe que mengua esta carne y que se enseñoree, papá. Y ahí vas a poder caminar en libertad. Muchas veces estamos sufriendo porque no queremos romper con el orgullo, la soberbia, el dolor, la falta de perdón, el reconocer. No importa, tienes que partir de donde ahí fue tu fracaso, tu dolor, tu tristeza. ¿Qué está operando en tu vida? Luchas y luchas y luchas. Si el Señor dice allí: la guerra es de Yahvé y la victoria es mía. O sea, es donde de verdad
debemos declarar si vivimos feliz en la tierra, donde de verdad tenemos que vivir, que vivimos en victoria. Pero cuando nuestra mentalidad es una mentalidad de reino, y la mentalidad de reino te la trae la identidad. Eres hijo. ¿Qué hizo Jesús por ti? Cuando tú reconoces y le dices al enemigo, como te decía la semana pasada, hablarle al enemigo en la guerra espiritual y decirle al enemigo, decirle a las tinieblas, porque tú eres luz en medio de las tinieblas y la luz disipa toda tiniebla. Decirle quién eres tú y quitándole derecho legal, donde tú puedes romper, donde tú te levantas, donde tú dices, ya no más, tú sales de mi casa en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú sueltas a mi matrimonio, tú sueltas mis hijos, tú sueltas mi finanza. Es así que vas a ir a la guerra espiritual. Cuando tú reconoces, comienzas a cerrar puertas al enemigo, esas puertas que estaban abiertas de la soberbia, del orgullo, la incredulidad, el miedo de lo que hablaba la semana pasada. No te desanimes. Conoces a un Dios de oportunidad, de amor, de misericordia, el que te llevó, el que llevó tus pecados, tus dolencias, tus enfermedades, el que llevó todo, tu pobreza, miseria, tu circunstancia, lo llevó a la cruz del Calvario y consumado fue. Y dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que tú estás sentado en lugares celestiales para gobernar. Pero tienes que reconocer las instrucciones de papá, que papá viene a aconsejarte primero. No te desanimes por los consejos que papá te da. Tienes que levantarte. Si papá te da una instrucción, él va a trabajar con la obediencia y tú aceptas la instrucción, tú te vas a corregir. Y si no te corrige, papá te va a corregir. Y si no acepta la corrección de papá, te va a castigar. Pero no ese castigo como ustedes creen. Porque el castigo de lo que el papá quiere es porque tiene una asignación para tu vida. Para quebrantar tu voluntad. Para arruinar ese diseño. Para salvarte. Te da una oportunidad de renunciar y romper y desatarte para que tú camines feliz en la tierra. Tú tienes que decidir y no llevar 20 años en el Señor con el mismo problema que llegaste. Y por eso es que usted ve tantas ataduras y ligaduras. Y a veces son formados en el dolor. Las ataduras. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que tú eres una piedra preciosa. Dice las Escrituras que tú eres un hijo. Muchas veces tenemos la mirada en las cosas terrenales y hay un mandato. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas, pero cuando puso la mirada en las cosas de la tierra se cayó. Hermano, tenemos que creer en lo sobrenatural, impartir lo que el Señor nos da, a lo que nosotros vinimos con una asignación. Usted y yo tenemos una asignación acá en la tierra. Como hijos de Dios, predicar el evangelio. No cuestionar a Dios, no cuestionar a los ministros. Predique el evangelio, predique. Y dice que aún después que se ha predicado el evangelio, vendrá el fin. Y por eso te vengo a traer buenas noticias. Que no morirás, sino que vivirás para contar y proclamar el nombre del Señor. ¿Y por qué te cuesta levantarte? ¿Por qué te cuesta predicar el evangelio? Por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. ¿Por qué te cuesta? Porque tienes el mismo problema de hace 15 años que llegaste. Porque no has querido corregirte. No has querido que papá trabaje en ti. Pero cuando él quiera, agarra el vaso y lo parte. Y después vas a comenzar a reconstruir los pedazos que dejaron. Es lo que papá quiere. Él no vino a matarte. Si él hubiese querido matarnos, no hubiese enviado a su hijo. Y su hijo vino con una asignación a salvarnos.
Y dice las Escrituras que el que recibe al Hijo está recibiendo al Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Pero nosotros nos cuesta entregarle ese tiempo que Dios quiere para prepararnos y capacitarnos, porque la mirada no está puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si nosotros no tenemos la mirada puesta en el Señor y miramos hacia abajo, nos caemos. Vemos lo que hay, todo está escrito, todo se tiene que cumplir, pero promesas hay. Y usted me puede decir, pastora, no, la nevera de mi casa está vacía y tengo tantos hijos. Wow, no vives la palabra, no podemos predicar lo que no vivimos. Mire lo que dice las Escrituras. ¿Qué pasó con la viuda? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el Señor? No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él es mi proveedor, mi sustentador, mi roca, mi fortaleza, dueño del oro y la plata. Mi proveedor, Yahvé Jireh. Entonces, ¿qué declaramos? Lo que vengo hablando. Mentalidad del reino para tener un lenguaje del reino de Dios. Y sí podemos caminar en la tierra, porque yo lo he experimentado. Yo he experimentado el poder de Dios. Yo dependo del Padre. Moisés dependía del Padre. Él sabía que dependía del Padre. Y caminaron por 40 años en el desierto. Y comían maná del cielo. Sus ropas no se envejecieron, ni sus sandalias. Entonces, cuando nosotros debemos reconocer ese Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, corregir nos redarguye la palabra. La palabra es un espejo cuando usted la lee, que es la espada del Espíritu. Esa espada, la espada de Yahvé, que debemos afilarla. Y dice que la palabra, la Biblia, es la palabra del Señor. Y la compara con una espada. Y es una de las vestiduras que el guerrero, el Hijo de Dios, se debe poner. Y en el nombre de Jesucristo, ponerla por obra. Y dice que es viva y eficaz. Y vengo diciendo que la palabra del Señor no vuelve vacía. Y que tú vas a declarar, y como rayo veloz y purificada 7 veces. Pero no vas a creer en Dios nada más. Es creerle a Dios. Es creer quién eres tú. Martillo soy, arma de guerra. Eres un martillo que quebranta. Y dice el Señor en Isaías, yo iré delante de ti. Él va delante de ti. Ahí vas a repetir, Jehová va delante de mí. Quebrantando puertas de cerrojo y de hierro y las hace pedazos en el nombre poderoso de Jesucristo. Esa es la identidad cuando sabes quién eres. Es que usted, si no se corrige, usted va a seguir viviendo la situación de hace 15 años, 20 años, porque llegó el mismo problema. Cuando le decimos al enemigo, el mal se va de mi casa, porque el Padre nuestro lo dice. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. O sea, no vas a tocar tus enemigos. Pero hay instrucciones del Padre. Y tienes que aceptar. Hay instrucción que es el consejo. Toma el consejo del Padre y corrígete. No te desanimes. Comienza, porque Él es de oportunidades. Vino y murió por ti. Te ama. Ese sí te ama. Él te ama. Ese es el amor verdadero. El amor real. No trabajes con tu fuerza. Dice las Escrituras que su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando te viene la carga de Jesús, no amaneces cansado, no te cansas. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y viene el engañador, mire lo que dice, que el engañador reprende y renuncia y rompe al engañador, al autoengaño en tu vida. Eso es lo que enseño al ministerio, a las personas. Y quiero que usted lo comparte, que usted comience. No importa lo que estés viviendo en este momento. Dile a Satanás que suelte a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu finanza. Declara la palabra que es viva y eficaz. Corrígete, reconoce que lo estás haciendo mal, que no es como tú digas. No cuestiones a ningún ministro, no cuestiones a Dios, diciendo que hay una realidad que es así.
todo lo que está sucediendo a nivel mundial está escrito y se tiene que cumplir. Pero yo le digo a papá, usted me prometió que usted me librará. Me libra de la ola de prueba que ha venido al mundo entero. Promesas tengo. Hay promesa. Pero si aquí no se cumple lo que papá dijo, entonces no habló. Es mentira. Y él no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tienes que levantarte. No te desanimes. Corrígete. Acepta la corrección del Padre y verás que vas a cumplir tu asignación. ¿Cuántos hijos de Dios están encerrados en la cueva, en su casa, que no salen a cumplir la asignación del Señor porque Satanás lo tiene paralizado con el miedo? Y el Señor, la semana pasada hablaba que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde están las escrituras? ¿Dónde está la corrección? ¿Quiere que papá te corrija? Muy sabroso servirle al Señor, que no pase nada. Entonces no estás moviendo las tinieblas, no las estás arrancando. Tiene que suceder cosas. Tienes que romper. Tiene que haber un rompimiento en tu vida, en lo sobrenatural, para que más nunca seas el mismo. Hay promesa. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Que seamos prosperados en todo, así como prospera tu alma en salud, en todo, en tu vida, en tu hogar. Entonces levántate y resplandece y reconoce lo que hay en ti y comienza a corregirte. Acepta los consejos de papá y comienza a autoliberarte. No importa, él no vino a acusarte, él no vino a señalarte. Solamente levántate. Y corre por tu vida y por la de los tuyos. Y así podrás ayudar a otro. Pero si no te corriges, si no tomas decisión a escuchar las instrucciones del Padre, si no tienes la mirada en el Padre, sino en todo lo que dice, si no hay un mover del Espíritu de Dios a buscar, escudriñar las Escrituras, a decirle, papá, quiero escuchar tu voz, papá, quiero que hables a mi vida, papá, corrígeme, papá, tú me amas, a que conozca las Escrituras. Cuando tú conoces la espada de Yahvé, wow, a eso le tiene miedo Satanás y las tinieblas y la oscuridad, reprendiendo venganza, maldades. Él es malo. Él vino, dice el libro de Juan 10:10, vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Pero a qué vino Jesús? Mire lo que es eso. Pero yo vine a darte vida y vida en abundancia. Y te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. ¿Qué te dice en Juan? También dice que Él te eligió a ti, tú no lo elegiste a Él. ¿Qué te dice también el Señor? Que Satanás no puede tener parte en ti. Es quitarle derecho legal, aprender a romper, a renunciar. Porque tú tienes que permitir que Satanás destruya tu matrimonio, tu hogar, te lance en una cama. Si el Señor dice que cuando tú lo recibiste, te dio un paquete completo, te dio poder, autoridad para hollar serpiente y escorpión y toda fuerza del mal, y nada te dañará. Una de las cosas que el espíritu, son tantos espíritus graves, pero el espíritu de engaño, uy, eso es tremendo. Comienza a engañarte y como madres y como padres comienzas a decir que hay que respetar a los hijos. No sabes lo que es respeto. Cuando tú permites que tu hijo sea un brujo, una bruja, un homosexual, una lesbiana, una mujer extraña, un tracalero, mala paga, un narco, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor que el Señor dice en el libro de Romanos 5:8? Que el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Muéstrale tu amor. ¿Cómo? Aceptando lo que hace. No, párate en la brecha y dile a Satanás que lo suelte. En el nombre poderoso de Jesucristo. La salvación, no te hablan del infierno. Existe un infierno y existe un cielo. ¿Dónde va el alma?
¿Dónde va? ¿Dónde va? Escudriña las escrituras. El enemigo es un engañador. ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo está la pandemia? ¿Cómo están los países? Matándose. Rumores de guerra. Y usted distraído y desanimado y engañado y de paso con miedo. Mire todos los espíritus que están trabajando. Pues yo te invito a la autoliberación y que te levantes como un hijo de Dios. Porque te dice las escrituras que mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo. No importa de dónde, de qué hogar vengas. No importa de lo que estés padeciendo. No importa. Hay un Salvador que vino a salvarte. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y tú crees en tu corazón, dice que te levantó entre los muertos. Y serás salvo. Salva a tu familia, sálvate a ti mismo. Debes salvarte en el nombre poderoso de Jesucristo. Él te dio valor. ¿Por qué te desvalora? ¿Por qué el enemigo te engaña y te autoengaña? Arrancándote a tus hijos de la tierra. Rompe el diseño. Tú no vas a enterrar a tus hijos. Ese no es el diseño del Padre. El diseño del Padre no es que tú enterres a tus hijos. El diseño del Padre no es que tu matrimonio quede destruido. Que tus hijos no se críen bajo el diseño del Padre. Ese no es el diseño del Padre. Pero por falta de conocimiento o tu propio yo, tu propio ego, comienzas a dejarte que Satanás te engañe. Y entonces los hijos destruidos, la familia destruida, los hijos en el infierno. No, dile hoy a Satanás, no te lo permito más. Sueltas a mi esposo, sueltas a mi esposa, sueltas a mis hijos, sueltas mis finanzas, sueltas mi empresa. En el nombre de Jesucristo yo rompo toda maldición. Te quito derecho legal ahora en el nombre de Jesucristo. Es hoy, es en este momento, es mi decisión. Voy a caminar feliz, en libertad en la tierra. Tengo poder, autoridad. Soy la primera institución en la tierra. Estoy sentado en lugares celestiales. Soy llamado en Cristo, soy escogido en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo reino en vida. Mira todo lo que Cristo ha hecho. Identidad de que eres una hija, un hijo de Dios, que eres una atalaya, que eres un guerrero, que hasta hoy tú tienes que decirle a Satanás que hasta hoy Él sigue operando en ti, en tu familia, en tu entorno, en tu nación, en tu comunidad. Usted puede mover la mano de Jehová por medio de la espada, del Espíritu, de la palabra del Señor. Yo quiero que tú te levantes como ese hijo de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Que no tengas miedo, que te levantes y que le digas a Satanás, ya, no tienes que respetarlo. Echar fuera el espíritu de cobardía, de miedo, de intimidación, de engaño, de autoengaño, de distracción, del espíritu de estupor. Echarlo fuera de tu vida. Y pararte y pelear por los tuyos, por esa salvación, que es lo que importa. Sí se puede, porque hay herramientas. Lo que no hay es decisión, ni disciplina, ni compromiso con usted mismo, dándole el primer lugar a Dios para aprender y tomar un devocional a diario. No, echar fuera esas tinieblas. Tú eres luz. Y dice Yahvé que va delante de ti, de mí, que la palabra no vuelve vacía. Tiene mentalidad de reino para tener lenguaje de reino. Dice que es escudo alrededor de ti, su gloria el que levanta su cabeza. Te bendigo en esta noche, hermano, hermana, amigo. Y te pido en el nombre de Jesucristo, le pido al Padre que te levante en el nombre poderoso. Y que aprendas a amar. Ese es el amor. Hoy todo el mundo, la gente en el mundo celebraba el amor. ¿Y dónde está el amor hacia los tuyos? Dice las Escrituras que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama, usted no va a amar al que está a su frente. Porque primeramente Dios te amó, porque papá te amó, que dio a su único hijo y te compró a precio de sangre, te dio valor. Y te vino a dar oportunidad, no vino a destruirte, vino a salvarte, a sanarte, a restaurarte,
a que recibieras el beneficio. Y tienes oportunidad. Tienes oportunidad de hablarle a la nevera, a la despensa, hablarle al diablo que suelta a tu familia. Investiga de salvación. ¿Qué vas a salvar? Si no, vas a tener que ser castigado duramente por papá. Y no es lo que él vino a hacer. Y no te estoy hablando que te va a castigar llevándote al infierno, no. Sino que te levantes, porque él vino a salvarte y lo va a hacer. Te asignó algo y lo vas a hacer. Y si no, papá te prepara. Vente conmigo. Duramente, es duro. Obedece. El Señor trabaja con personas obedientes, con hijos obedientes. Obedece y verás la gloria de Dios. ¿Qué le dijo a Marta? No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Cree nada más. Cree nada más. Le dices a esta montaña que se mueva, se va a mover. Porque tienes poder. Eso es lo que el enemigo te engaña, de que no tienes poder. Que hay una realidad en la tierra. Pero el poder lo tienes tú. Cuando lo recibiste. Mayor es el que está en ti. No eres templo y morada del Espíritu Santo. Pues hoy te digo, levántate. Levántate tú que duermes y despiértate. Y reconoce. Y corrígete. No te desanimes. Porque si no viene la corrección del Padre. Dice que aún los pecadores, me llamó la atención. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas. ¿Ve? El engañador. Diga, echo fuera el engañador de mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera el engañador que te vas de mi casa, de mi vida. Te quito derecho legal. Tengo poder y autoridad. Te reprendo en el nombre que sobre todo nombre en la tierra. Y te hablo a ti, Satanás, por el poder de la palabra. Estoy sentada en lugares celestiales. No vas a bloquear mi respuesta. Sueltas hoy. Es en este instante. En este momento te levantas y resplandeces en el nombre de Jesucristo. Bueno, Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Seguimos la semana que viene con más de guerra espiritual, con más de autoliberación, mentalidad del reino, poder de la palabra, que te dejes formar para que haya una formación, ese vaso de honra, ese instrumento para que cumplas la asignación que papá tiene para tu vida. En el nombre de Jesucristo. Les bendigo y les guardo. Un abrazo. Siento que sin ti mi vida es nada. Y que sin tu amor no